Álvaro Uribe recibe una carta de Miguel Uribe Turbay tras su fallecimiento y descubre una historia que lo hace llorar. ¿Pueden imaginarse recibir una carta de alguien que ya no está con nosotros y que esas palabras cambien completamente el rumbo de nuestra vida? Esto es exactamente lo que le pasó al expresidente Álvaro Uribe cuando recibió una carta póstuma de Miguel Uribe Turbay que lo haría llorar como nunca antes lo había hecho. Esta historia que vamos a contarles hoy, los va a estremecer desde el primer momento, y les garantizo que no podrán dejar de escuchar hasta el final. Pero antes de comenzar denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El sol de febrero caía implacable sobre la hacienda El Ubérrimo cuando las rejas se abrieron por primera vez en meses. El expresidente salía de su detención domiciliaria con pasos lentos pero firmes, saboreando cada metro de libertad recuperada. Los periodistas se agolpaban tras las vallas de seguridad, las cámaras capturaban cada gesto, cada expresión de alivio que se dibujaba en su rostro curtido por años de batallas políticas. Entre la multitud que lo esperaba, una figura se destacaba. Don Alberto Uribe Turbay, un hombre de porte elegante y mirada profunda, se acercó con pasos medidos. En sus manos sostenía un sobre amarillento que parecía guardar secretos del pasado. Expresidente, tengo algo que Miguel quería que recibiera, dijo con voz entrecortada el padre del fallecido político liberal. El sobre cambió de manos como si fuera el objeto más preciado del mundo. El expresidente lo recibió con curiosidad mezclada con respeto. No podía imaginar que dentro de esas páginas escritas a mano se encontraba una historia que transformaría para siempre su perspectiva sobre la vida, la muerte y el verdadero significado del servicio público en Colombia. ¿Cuándo escribió esto?, preguntó con voz ronca, notando que el papel tenía marcas de tiempo y desgaste. Durante sus últimas semanas. Nunca dejó de pensar en el país, nunca dejó de creer en usted, respondió doña Carmen, la viuda, con lágrimas que brillaban bajo el sol de la tarde. Esa noche, en la soledad de su estudio, rodeado por los retratos de próceres y las banderas que habían acompañado su carrera política, el expresidente se dispuso a abrir el sobre. Sus manos temblaron ligeramente. Algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo. La letra de Miguel era clara y decidida, a pesar de las circunstancias en que fue escrita. Las primeras líneas lo transportaron inmediatamente a aquel día fatídico cuando recibió la noticia del atentado. Expresidente Uribe, si está leyendo estas líneas significa que no logré sobrevivir a este ataque cobarde. Pero no se preocupe por mí, me voy en paz sabiendo que dejé todo en la cancha por la Colombia que ambos soñamos. Los ojos del expresidente se humedecieron. Podía escuchar la voz de Miguel como si estuviera allí mismo, en el estudio, hablándole con esa pasión característica que lo había convertido en una promesa de la política liberal. Quiero contarle algo que nunca le dije en vida. Durante estos años de su gobierno y después, cuando lo vi enfrentar tantas adversidades, entendí lo que realmente significa ser un líder en este país. No es solo tomar decisiones desde un escritorio, es cargar sobre los hombros el peso de millones de esperanzas y también de millones de decepciones. La carta continuaba relatando momentos específicos que Miguel había vivido como observador de la política nacional. Describía con detalle situaciones en las que había visto al expresidente tomar decisiones difíciles, momentos en los que había presenciado su humanidad más allá de la investidura presidencial. Recuerdo aquel día en Antioquia cuando usted visitó a las familias desplazadas. Las cámaras no estaban, no había periodistas. Solo usted, su equipo y esas familias que habían perdido todo. Vi cómo abrazó a esa anciana que le contaba sobre su hijo desaparecido. Vi sus lágrimas, expresidente. Y entendí que detrás del político había un hombre con corazón. El expresidente cerró los ojos. Recordaba perfectamente ese momento. Doña Esperanza, así se llamaba la señora. Había perdido a su hijo menor en una masacre paramilitar y él había prometido que no descansaría hasta encontrar justicia. Una promesa que, como tantas otras, se había vuelto más compleja de cumplir de lo que cualquier político podría imaginar. Pero también quiero hablarle de estos últimos años, de lo que he visto desde que usted dejó la presidencia. He visto cómo sus adversarios políticos han intentado destruir no solo su legado, sino su dignidad como ser humano. He visto procesos judiciales que más parecen persecuciones políticas que búsquedas genuinas de justicia. Las páginas se sucedían una tras otra, y con cada línea el expresidente sentía que Miguel estaba allí, hablándole desde algún lugar más allá de la vida terrenal. Expresidente, yo era liberal, usted conservador. Yo joven, usted con más experiencia. Pero había algo que nos unía, el amor genuino por Colombia. Y es por ese amor que le escribo estas líneas.
Porque he visto cómo el país se divide cada día más, cómo el odio se vuelve el motor de la política, cómo se pierde el respeto por el adversario. En ese momento, el expresidente tuvo que detenerse. Las palabras de Miguel resonaban con una verdad dolorosa. El país que ambos habían soñado construir parecía más lejos que nunca. Las redes sociales se habían convertido en campos de batalla donde la argumentación había sido reemplazada por el insulto, donde la diferencia de opinión se interpretaba como traición a la patria. Durante estos meses de recuperación, después del atentado, he tenido tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. He pensado en mi familia, en mis sueños políticos truncados, en las reformas que quería impulsar. Pero sobre todo he pensado en usted, expresidente, porque sé que está viviendo su propio calvario. La carta tomaba un tono más íntimo, más personal. Miguel relataba sus noches en el hospital, cuando el dolor físico se mezclaba con la angustia de ver un país cada vez más polarizado. Los médicos me decían que tenía que mantener la mente positiva para recuperarme. Y yo encontraba esa fuerza pensando en los líderes que admiraba. Usted era uno de ellos, expresidente. No por sus decisiones específicas, que a veces compartía y a veces no, sino por su convicción. Por esa forma suya de enfrentar las tormentas sin doblegarse. El expresidente se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche había caído por completo sobre el paisaje antioqueño. Las luces de Medellín brillaban a lo lejos como estrellas terrestres. ¿Cuántas noches había pasado en esa misma ventana, reflexionando sobre el rumbo del país, sobre las decisiones que había tomado y las que había dejado de tomar? ¿Sabe qué es lo que más me duele, expresidente? No es el dolor físico de las heridas, no es saber que quizás no recupere completamente la movilidad. Lo que más me duele es ver cómo algunos sectores de la política han normalizado la violencia como forma de hacer oposición. No hablo solo del atentado que sufrí, hablo de todo, de las amenazas, de los señalamientos, del linchamiento mediático que se ha vuelto pan de cada día. Las palabras de Miguel golpeaban como martillazos en la conciencia del expresidente. Él mismo había sido víctima de ese mismo fenómeno. Había visto cómo acusaciones se presentaban como verdades absolutas, cómo procedimientos judiciales se convertían en espectáculos mediáticos, cómo la presunción de inocencia se volvía un lujo que pocos podían permitirse en el escenario político colombiano. Pero no le escribo para lamentarme, expresidente. Le escribo porque creo que usted tiene una misión pendiente. No como político activo, sino como estadista. Como alguien que puede alzar la voz para recordarle a Colombia que la democracia no es solo votar cada 4 años, sino respetar al adversario, debatir con argumentos, construir sobre las diferencias en lugar de destruir al diferente. El expresidente volvió a su escritorio y continuó leyendo. Miguel relataba anécdotas específicas de su carrera política, momentos en los que había visto de cerca el funcionamiento de las instituciones, las alianzas que se formaban y se rompían, los principios que se negociaban y los que se mantenían inquebrantables. Recuerdo cuando nos conocimos en aquel foro sobre seguridad ciudadana. Usted acababa de terminar su segundo periodo y yo era apenas un concejal con grandes sueños. Me acerqué a saludarlo y esperaba el típico saludo protocolario de político a político. Pero usted se detuvo, me preguntó por mis propuestas, discutimos durante 20 minutos sobre política carcelaria. En ese momento entendí que había líderes que realmente se interesaban por las ideas, no solo por los votos. La memoria del expresidente se activó. Recordaba perfectamente ese encuentro. Miguel había llegado con una propuesta innovadora sobre reinserción social que había llamado su atención. Un joven político liberal que pensaba más allá de las etiquetas partidistas, que buscaba soluciones reales para problemas reales. Desde ese día lo seguí de cerca, expresidente. No como seguidor político, porque nunca dejé de ser liberal, sino como estudiante de liderazgo. Vi cómo manejaba las crisis, cómo tomaba decisiones difíciles, cómo enfrentaba la oposición mediática y política. Y aprendí algo fundamental, que gobernar un país como Colombia requiere no solo talento político, sino coraje moral. Las páginas continuaban revelando una perspectiva de Miguel que pocos habían conocido. El joven político liberal había desarrollado una admiración profunda por el liderazgo del expresidente, más allá de las diferencias ideológicas que pudieran separarlos. Expresidente, quiero contarle algo que pasó durante mi campaña al Senado. Recibí una llamada amenazante. Una voz distorsionada me decía que si continuaba con mi agenda de reformas políticas,
me convertiría en objetivo militar. Mi primera reacción fue de miedo, lo admito. Pero después recordé sus palabras en aquel discurso del 2008, el miedo es el enemigo de la democracia, y nosotros no podemos permitir que el miedo gobierne nuestras decisiones, punto. El expresidente recordaba perfectamente ese discurso. Había sido en medio de una de las crisis de seguridad más complejas del país, cuando los grupos armados ilegales habían intensificado sus ataques contra políticos democráticos. Sus palabras habían sido dirigidas tanto a la clase política como a la ciudadanía en general. Esas palabras me dieron fuerzas para continuar. Seguí con mi campaña, seguí proponiendo reformas, seguí creyendo en la posibilidad de una Colombia diferente. Y cuando finalmente resulté elegido senador, lo primero que pensé fue, ahora tengo la oportunidad de demostrar que se puede hacer política diferente, como me enseñó el expresidente con su ejemplo, punto. La carta tomaba un giro más personal cuando Miguel comenzaba a relatar los días posteriores al atentado que había sufrido. Cuando desperté en el hospital después de la cirugía, lo primero que vi fue el rostro preocupado de mi esposa Carmen. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero cuando me vio consciente, intentó sonreír. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Y yo, con la poca voz que me quedaba, le respondí, como el expresidente cuando lo atacaban injustamente, pero decidido a seguir adelante, punto. El expresidente sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La comparación de Miguel lo conmovía profundamente, pero también lo llenaba de una responsabilidad que no había experimentado antes. Los médicos me explicaron la gravedad de mis heridas. Me dijeron que la recuperación sería larga y que algunas secuelas podrían ser permanentes. Pero lo que más me preocupaba no era mi estado físico, era el estado de nuestro país. Desde la cama del hospital, seguía las noticias políticas y veía cómo cada día se profundizaba más la polarización, cómo cada crisis se convertía en una oportunidad para el enfrentamiento en lugar del diálogo. Miguel describía con detalle sus días de hospitalización, las reflexiones que surgían durante las largas horas de rehabilitación, las conversaciones con otros pacientes que también habían sido víctimas de la violencia política. En el hospital conocí a don Ramiro, un líder comunal de Putumayo que había sobrevivido a un atentado similar al mío. Una noche, cuando no podíamos dormir por el dolor, conversamos sobre política. Él me dijo algo que me marcó: señor senador, yo no entiendo mucho de partidos ni de ideologías, pero sí entiendo de líderes. Y hay líderes que construyen puentes y líderes que construyen muros. Usted y el expresidente Uribe son de los que construyen puentes, aunque muchos no lo vean así, punto. La sabiduría popular reflejada en las palabras de don Ramiro resonaba en el corazón del expresidente. ¿Cuántas veces había intentado tender puentes con la oposición? ¿Cuántas veces había buscado consensos que parecían imposibles? ¿Cuántas veces había puesto el interés nacional por encima de los cálculos electorales? Expresidente, durante esas noches de hospital comprendí algo que quiero compartir con usted. La política colombiana se ha vuelto un deporte de gladiadores donde lo importante no es construir país sino destruir al adversario. Y eso nos está matando como sociedad. Literalmente, nos está matando. Miguel procedía a hacer un análisis profundo de la situación política nacional, conectando su experiencia personal con las tendencias generales que había observado durante su corta pero intensa carrera política. He visto cómo políticos que en privado reconocen la honestidad y el patriotismo de sus adversarios, en público los destruyen sin piedad. He visto cómo medios de comunicación que deberían informar, desinforman para favorecer sus agendas particulares. He visto cómo las redes sociales se han convertido en máquinas de odio donde cualquier matiz se interpreta como traición. Las observaciones de Miguel sobre el ecosistema mediático y político colombiano eran de una lucidez que impresionaba al expresidente. El joven senador había logrado, en pocos años de carrera, entender dinámicas que a otros les tomaba décadas descifrar. Pero también he visto esperanza, expresidente. La he visto en los jóvenes que se acercan a preguntar sobre política sin prejuicios partidistas. La he visto en los empresarios que invierten en el país a pesar de la incertidumbre. La he visto en los campesinos que siguen sembrando a pesar de las amenazas. La he visto en los maestros que siguen educando a pesar de las dificultades. La carta continuaba revelando una faceta optimista de Miguel que contrastaba con la gravedad de su situación personal. Era como si el atentado, paradójicamente,
hubiera fortalecido su fe en las posibilidades de transformación del país. ¿Sabe qué es lo que más admiro de su trayectoria política, expresidente? No son solo los resultados concretos, que los hay. Es su capacidad de mantener la esperanza cuando todo parecía perdido. Recuerdo sus primeros meses de gobierno, cuando heredó un país al borde del colapso. Muchos pensaban que Colombia no tenía salvación. Pero usted nunca dejó de creer. El expresidente cerró los ojos y se transportó a esos días iniciales de su primer mandato. El país enfrentaba una de sus crisis más severas. Los grupos armados ilegales controlaban gran parte del territorio, el Estado parecía ausente en amplias regiones, la economía mostraba signos preocupantes de debilitamiento. Pero efectivamente, nunca había dejado de creer en las posibilidades de transformación. Esa fe suya en Colombia se contagió a millones de colombianos, incluyéndome a mí. Y es por eso que le escribo estas líneas desde esta cama de hospital, porque creo que el país necesita que usted recupere esa voz de esperanza, esa capacidad de unir en lugar de dividir. Miguel procedía a hacer propuestas concretas sobre el papel que el expresidente podría jugar en el futuro político del país, no como candidato sino como estadista, como voz moral que pudiera elevarse por encima de las pasiones partidistas. No le pido que renuncie a sus convicciones, expresidente. Le pido que las use para construir consensos. Colombia necesita líderes que demuestren que se puede disentir sin destruir, que se puede competir sin eliminar, que se puede gobernar pensando en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones. Las propuestas de Miguel eran específicas y visionarias. Hablaba de la necesidad de crear espacios de diálogo genuino entre diferentes sectores políticos, de promover una cultura de debate basada en argumentos y no en descalificaciones, de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Expresidente, sé que usted ha enfrentado procesos judiciales complejos, señalamientos injustos, persecuciones políticas disfrazadas de legalidad. Sé que muchas veces ha sentido que el país que usted ayudó a transformar le ha dado la espalda. Pero también sé que usted es más grande que cualquier adversidad. Las palabras de Miguel tocaban fibras profundas en el corazón del expresidente. Efectivamente, había momentos en los que se sentía incomprendido, momentos en los que parecía que todos los sacrificios personales y familiares que había hecho por el país no eran reconocidos ni valorados. Por eso le pido que no se deje vencer por la amargura, que no permita que el dolor personal lo aleje del amor por Colombia. El país necesita su experiencia, su sabiduría, su capacidad de liderazgo. Pero sobre todo, necesita su ejemplo de dignidad. La carta entraba ahora en su recta final, y el tono se volvía aún más personal, más íntimo, como si Miguel estuviera hablando directamente al corazón del expresidente. Quiero contarle algo que nunca le dije a nadie. Durante la campaña presidencial del 2018, cuando usted apoyó al candidato conservador, yo voté por él en segunda vuelta. No porque estuviera de acuerdo con todas sus propuestas, sino porque confiaba en su criterio. Porque sabía que usted no apoyaría a alguien en quien no creyera genuinamente. La confesión de Miguel sorprendió al expresidente. Nunca se había enterado de ese detalle, y le demostraba que las convicciones del joven senador liberal iban más allá de las etiquetas partidistas. Esa decisión me trajo críticas dentro de mi propio partido. Me llamaron traidor, me acusaron de estar vendido al uribismo. Pero yo sabía que estaba votando por Colombia, no por un partido o una persona específica. Y eso lo aprendí de usted, expresidente, que el patriotismo está por encima del partidismo. Miguel relataba entonces algunos episodios específicos de su gestión como senador, momentos en los que había aplicado principios que había aprendido observando el liderazgo del expresidente. Cuando presenté mi proyecto de reforma política para fortalecer el financiamiento de las campañas, muchos me dijeron que era ingenuo, que nadie iba a apoyar una propuesta que limitara su capacidad de conseguir recursos. Pero recordé sus palabras sobre la necesidad de hacer lo correcto aunque sea difícil, y seguí adelante con la iniciativa. La determinación de Miguel por impulsar reformas estructurales, a pesar de la resistencia política que pudieran generar, reflejaba una madurez política poco común en alguien de su edad. El proyecto no prosperó en esa legislatura, pero sembró una semilla. Otros senadores comenzaron a hablar del tema, los medios de comunicación abrieron espacios de debate, las organizaciones de la sociedad civil se movilizaron.
Y entendí que a veces el liderazgo consiste precisamente en eso, en plantar semillas sabiendo que quizás otros recogerán los frutos. Miguel describía también su visión sobre el futuro de la política colombiana, las reformas que consideraba necesarias, los consensos que había que construir para avanzar como sociedad. Expresidente, Colombia está en un momento de inflexión. Podemos elegir el camino de la confrontación perpetua, donde cada gobierno se dedique a deshacer lo que hizo el anterior, donde cada cambio de administración signifique un retroceso en los avances conseguidos. O podemos elegir el camino del diálogo constructivo, donde las diferencias ideológicas se conviertan en complementos en lugar de antagonismos. Las reflexiones de Miguel sobre la continuidad del Estado y la importancia de construir políticas de largo plazo resonaban profundamente en la experiencia del expresidente, quien había visto cómo muchas de sus iniciativas habían sido modificadas o eliminadas por gobiernos posteriores. Por eso le pido, expresidente, que considere asumir un rol de estadista mayor, alguien que pueda hablarle a todo el país sin importar colores políticos. Colombia necesita voces que unan, no voces que dividan. Y usted tiene la autoridad moral y la experiencia para ser esa voz. La carta comenzaba ahora a abordar temas más personales, las reflexiones de Miguel sobre su propia mortalidad y el legado que quería dejar. No sé si voy a salir de este hospital, expresidente. Los médicos son optimistas, pero yo siento que mi cuerpo está más débil cada día. Por eso quería asegurarme de que estas palabras llegaran a usted, porque representan no solo mis pensamientos, sino los de muchos colombianos que creen en la posibilidad de una política diferente. La honestidad de Miguel sobre su estado de salud conmovió profundamente al expresidente. Era evidente que el joven político había escrito esas líneas sabiendo que podrían ser las últimas que dirigiera a alguien en quien había depositado tanta admiración y esperanza. Si algo me pasa, expresidente, quiero que sepa que usted fue una inspiración para mí. No solo como político, sino como ser humano. Vi cómo enfrentó las adversidades con dignidad, cómo mantuvo sus principios cuando era más fácil abandonarlos, cómo siguió creyendo en Colombia cuando muchos ya habían perdido la fe. Miguel procedía entonces a hacer algunas revelaciones sobre conversaciones privadas que había tenido con otros políticos, tanto de su partido como de la oposición, que habían expresado admiración por el liderazgo del expresidente. ¿Sabe qué me dijo el senador Rodríguez la semana pasada cuando me visitó en el hospital? Me dijo, Miguel, yo nunca voté por Uribe, siempre fui su opositor, pero tengo que reconocer que era un presidente que tomaba decisiones pensando en el país, no en su popularidad. Esas palabras me llenaron de esperanza, porque demostraban que es posible el reconocimiento mutuo entre adversarios políticos. Las anécdotas que relataba Miguel mostraban que, por debajo de la polarización superficial que dominaba el debate público, existían corrientes más profundas de respeto y reconocimiento mutuo entre líderes políticos de diferentes tendencias. También me contó que durante su gobierno hubo momentos en los que la oposición tuvo que reconocer internamente que usted estaba tomando las decisiones correctas, aunque públicamente mantuvieran su rol de fiscalización. Esa es la diferencia entre hacer oposición y hacer obstrucción, me dijo. Uribe nos obligaba a hacer oposición inteligente, punto. El expresidente sonrió levemente al leer esas líneas. Recordaba perfectamente al senador Rodríguez, un opositor tenaz pero respetuoso, alguien que había ejercido su rol de control político sin caer en la descalificación personal. Expresidente, quiero terminar esta carta con una petición personal. Si algo me pasa, si no logro recuperarme de este atentado, quiero que usted hable en mi funeral. No para hacer política, sino para recordarles a los colombianos que es posible creer en la democracia sin ingenuidad, que es posible hacer oposición sin destrucción, que es posible construir país desde cualquier posición política. La petición de Miguel conmovió profundamente al expresidente. Era un honor que no había esperado, pero también una responsabilidad enorme. Hablar en el funeral de alguien que había representado lo mejor de la nueva generación política colombiana requeriría encontrar las palabras justas. Y si tengo la fortuna de recuperarme, expresidente, quiero que sepamos que puede contar conmigo para cualquier iniciativa que busque unir a Colombia. No importa si viene de su partido o del mío, no importa si favorece al gobierno o a la oposición. Lo que importa es que sea bueno para el país. Miguel cerraba su carta con una reflexión final sobre el legado que ambos querían dejar para las futuras generaciones de colombianos.
Expresidente, los dos hemos dedicado nuestra vida al servicio público. Usted desde la presidencia, yo desde el Senado. Los dos hemos enfrentado amenazas, señalamientos, incomprensiones. Pero los dos hemos tenido el privilegio de trabajar por el país que amamos. Ese privilegio nos obliga a dar lo mejor de nosotros, incluso cuando las circunstancias sean adversas. Las palabras finales de Miguel estaban escritas con una letra ligeramente temblorosa, como si el esfuerzo físico de escribir se hubiera vuelto más difícil hacia el final de la carta. No sé si alcanzaré a ver el país que soñamos, expresidente, pero confío en que usted seguirá luchando por la libertad que merecemos. Confío en que su voz se alzará por encima del ruido para recordarnos que Colombia es más grande que nuestras diferencias, que nuestros sueños comunes son más poderosos que nuestros desacuerdos particulares. El expresidente terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Las últimas líneas lo habían conmovido hasta lo más profundo de su ser. Se levantó del escritorio y caminó nuevamente hacia la ventana. Afuera, el amanecer comenzaba a iluminar las montañas antioqueñas. Por primera vez en meses, sentía una claridad total sobre lo que debía hacer. La carta de Miguel no era solo un testimonio personal, era un llamado a la acción, una invitación a trascender las pequeñeces de la política coyuntural para asumir un rol de construcción nacional. Esa mañana llamó a doña Carmen, la viuda de Miguel, para coordinar una visita. Necesitaba conocer más detalles sobre las últimas semanas de vida del joven senador, necesitaba entender mejor el contexto en el que había escrito esas líneas que tanto lo habían impactado. La casa de la familia Uribe Turbay estaba llena de fotografías que contaban la historia de una vida dedicada al servicio público. Miguel aparecía en múltiples imágenes, como estudiante universitario participando en debates académicos, como joven profesional trabajando en organizaciones sociales, como candidato haciendo campaña en barrios populares, como senador presentando proyectos en el Congreso. Él siempre habló de usted con admiración, le dijo doña Carmen mientras servía café en la sala principal de la casa. Incluso cuando era niño y lo veía en televisión, decía que algún día quería ser un líder como usted. Don Alberto, el padre de Miguel, complementaba los recuerdos de su esposa con anécdotas específicas sobre las conversaciones políticas que había tenido con su hijo durante los últimos años. Miguel entendía que la política no se trata de ganar debates sino de construir consensos. Y siempre decía que usted había sido maestro en esa habilidad, especialmente durante los momentos más difíciles de su gobierno. La conversación se extendió por varias horas. La familia de Miguel compartió detalles íntimos sobre sus últimas semanas, sus reflexiones sobre el país, sus esperanzas para el futuro político de Colombia. La noche antes de escribirle esa carta, relató doña Carmen, Miguel me dijo, el expresidente está viviendo su propio calvario, pero él no sabe cuántos colombianos lo admiramos en silencio. Tengo que escribirle para que no se sienta solo, punto. Esas palabras confirmaron lo que el expresidente había intuido al leer la carta. Miguel había escrito no solo desde su experiencia personal, sino desde una percepción más amplia sobre el sentimiento de muchos colombianos que no encontraban espacios para expresar sus perspectivas matizadas sobre la política nacional. Días después, el expresidente decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, convocar a una rueda de prensa sin agenda específica, simplemente para compartir sus reflexiones sobre el momento político del país y sobre el legado de líderes como Miguel Uribe Turbay. La convocatoria generó expectativa en los medios de comunicación. Hacía meses que el expresidente no hacía declaraciones públicas extensas, y muchos especulaban sobre cuáles serían los temas que abordaría. El día de la rueda de prensa, el expresidente llegó con la carta de Miguel en sus manos. No había preparado un discurso formal, pero había reflexionado profundamente sobre las ideas que quería compartir. Colombianos, comenzó con voz firme pero serena, hoy quiero hablarles no como expresidente, no como líder de un partido político, sino como un ciudadano que ama profundamente este país y que ha recibido un mensaje que considera necesario compartir con todos ustedes. Procedió entonces a contar la historia de cómo había recibido la carta de Miguel, sin revelar inicialmente su contenido específico, pero explicando el impacto que había tenido en sus reflexiones personales. Miguel Uribe Turbay representa lo mejor de la nueva generación política colombiana. Un joven que entendía que la política debe ser un instrumento de construcción, no de destrucción.
Un líder que sabía que las diferencias ideológicas pueden coexistir con el respeto mutuo. Las palabras del expresidente fueron seguidas con atención no solo por los periodistas presentes, sino por millones de colombianos que siguieron la transmisión por televisión y redes sociales. En su carta, Miguel me recordó algo fundamental, que Colombia es más grande que nuestras diferencias partidistas, que nuestros sueños comunes son más poderosos que nuestros desacuerdos particulares. Entonces, con autorización previa de la familia, el expresidente procedió a leer algunos fragmentos de la carta de Miguel, cuidadosamente seleccionados para transmitir el mensaje de unidad nacional que el joven político había querido comunicar. No sé si alcanzaré a ver el país que soñamos, leyó con voz entrecortada, pero confío en que usted seguirá luchando por la libertad que merecemos. Punto. El silencio en la sala de prensa era total. Muchos de los periodistas presentes tenían lágrimas en los ojos. El mensaje de Miguel, transmitido a través de la voz del expresidente, estaba tocando fibras profundas en todos los presentes. Estas palabras me han llevado a reflexionar sobre el rol que cada uno de nosotros debe jugar en la construcción del país que queremos para nuestros hijos y nietos, continuó el expresidente. Miguel me está pidiendo, desde su ausencia física pero desde su presencia espiritual, que contribuya a sanar las heridas que la polarización ha abierto en nuestra sociedad. El expresidente procedió entonces a hacer un llamado específico a los líderes políticos de todas las tendencias para que elevaran el nivel del debate público, para que recuperaran el respeto mutuo, para que priorizaran el interés nacional por encima de los cálculos electorales. No les estoy pidiendo que renuncien a sus convicciones, aclaró. Les estoy pidiendo que las usen para construir, no para destruir. Que compitan en propuestas, no en descalificaciones. Que demuestren que la democracia colombiana puede ser ejemplo para el continente. Las reacciones a las declaraciones del expresidente fueron inmediatas y variadas. Algunos sectores políticos las interpretaron como un gesto de madurez y estadismo, otros las vieron con escepticismo, considerando que podrían ser un movimiento táctico con fines electorales futuros. Pero lo que nadie pudo negar fue el impacto emocional que tuvieron las palabras de Miguel, transmitidas a través de la voz del expresidente. Durante días, los fragmentos de la carta fueron reproducidos en medios de comunicación, comentados en redes sociales, analizados en espacios académicos. Miguel nos está hablando desde un lugar que trasciende la política coyuntural, escribió un columnista de opinión. Sus palabras nos recuerdan que por encima de las diferencias partidistas existe un proyecto nacional común que todos debemos contribuir a construir. El impacto de la carta se extendió más allá del ámbito político. Organizaciones sociales, universidades, gremios económicos, iglesias, todos comenzaron a organizar espacios de reflexión sobre el tipo de país que querían construir, inspirados en el mensaje de unidad que Miguel había dejado como legado. Semanas después, la familia de Miguel organizó un homenaje público en su memoria. El expresidente fue invitado como orador principal, cumpliendo así la petición que el joven político había hecho en su carta. El auditorio estaba repleto de personas de todas las tendencias políticas. Liberales, conservadores, políticos de centro, líderes sociales, empresarios, académicos, todos habían venido a rendir homenaje a alguien que había representado la posibilidad de hacer política de manera diferente. Miguel Uribe Turbay nos enseñó que es posible ser fiel a nuestras convicciones sin ser infieles a nuestro país, dijo el expresidente en su discurso. Nos demostró que se puede hacer oposición sin destrucción, que se puede competir sin eliminar, que se puede gobernar pensando en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones. El discurso del expresidente fue interrumpido varias veces por aplausos espontáneos. Era evidente que las palabras de Miguel, transmitidas a través de su voz, estaban resonando en corazones de colombianos de todas las tendencias políticas. La carta que Miguel me escribió antes de partir no era solo para mí, continuó el expresidente. Era para todos nosotros. Era un llamado a recuperar la grandeza de nuestra democracia, a demostrar que Colombia puede ser ejemplo de convivencia en un continente marcado por la polarización. Al terminar su intervención, el expresidente guardó un minuto de silencio. Luego, mirando hacia el cielo como si Miguel pudiera escucharlo, pronunció las palabras que habían estado en su corazón desde el día que leyó la carta. Miguel, tu carta no se quedará guardada en un cajón. Tu sueño se convertirá en mi causa,
y tu voz seguirá viva en cada colombiano que no se rinde ante la adversidad. La plaza donde se realizaba el homenaje estalló en aplausos que duraron varios minutos. Pero el expresidente permaneció en silencio, abrazando contra su pecho el sobre que había cambiado para siempre su perspectiva sobre el servicio público y sobre su rol en la historia de Colombia. Esa noche, mientras regresaba a su hacienda, comprendió que la verdadera batalla no era contra los tribunales ni contra sus enemigos políticos, sino contra el olvido. Y prometió en voz baja, como si Miguel aún pudiera escucharlo, que mantendría viva la llama de esperanza que el joven político había encendido con sus palabras póstumas. Los meses siguientes marcaron un cambio notable en el discurso público del expresidente. Sus intervenciones se enfocaron cada vez más en temas de unidad nacional, en la necesidad de construir consensos, en la importancia de elevar el nivel del debate político. ¿Creen ustedes que una carta puede realmente cambiar el rumbo de la política de un país entero? ¿Será que las palabras de Miguel lograron plantar una semilla de esperanza en el corazón de Colombia? Déjenos sus comentarios sobre qué piensan de esta historia que nos demuestra que incluso en los momentos más difíciles, el amor por la patria puede unirnos por encima de nuestras diferencias. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.